Imagínense que están atacando su pueblo y que las personas que atacan su pueblo les dicen que tienen que salir de esta parte, incluso les dicen dónde se tienen que ir. Pues resulta que, después de un tiempo, estas mismas personas que atacaron a su pueblo y les dijeron dónde se tienen que ir, terminan empezando a atacar esta nueva zona. Eso es lo que está sucediendo en Gaza, y eso es lo que los medios de comunicación no están informando. Así como lo escuchan, Israel ha empezado a atacar las zonas donde primero les habían dicho a los de Gaza que se tenían que ir. Pero lo peor no es eso, sino la salida que les ofrecen a estas personas que en este momento están siendo atacadas. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Khan Yunis es la ciudad que acogió a los refugiados del norte de Gaza y que en su momento Israel les decían que se tenían que ir precisamente de la franja de Gaza y podían irse pues a esta parte. El problema es que ahora está siendo atacada por parte de Israel. Y sí, la propia administración de Benjamín Netanyahu ha empezado a realizar bombardeos aéreos y está efectuando operación terrestre en el propio Khan Yunis, una ciudad al sur de Gaza donde habían llegado miles de refugiados y desplazados que habían escapado precisamente de la guerra en el norte del enclave palestino y que habían salido por la propia solicitud del propio Benjamín Netanyahu. Recordemos que en su momento Antonio Guterres, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF salieron al frente a decir que esto era una pésima idea, que se estaba generando una situación complicada precisamente en Palestina. El hecho de empezar a sacar una cantidad de gente inconmensurable, una cantidad descomunal y llevándola a una zona en la cual no había pues infraestructura para poder recibirlos. A pesar de todo esto, decidieron hacer caso un grupo de ciudadanos palestinos y se fueron a esta parte que ahora está siendo atacada. En este caso entonces, lo que se está comentando, y lo ha dicho el propio general Yaron Finkelman, jefe del Comando Sur del Ejército de Israel, es que están en el corazón de Jabalilla, en el corazón de Sheijiba, ambos en el norte de Gaza, y ahora también en el corazón de Khan Yunis. Y no están hablando de que están en el corazón de manera simbólica o diciendo que bueno, está todo bien. Por el contrario, estamos hablando de que se están empezando a meter en el centro de la zona de refugiados. Y en este caso, los bombardeos se están intensificando. Pero el problema de todo esto no es, como les he dicho, la situación pues tan complicada que se está viviendo, o sobre todo el hecho de que primero les dicen que se vayan a una zona y después la empiecen a atacar, sino la cereza del pastel es donde les están diciendo ahora que se vayan. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Israel les ha dicho precisamente a los ciudadanos que están escapando cada vez más de la franja de Gaza y cada vez se van más hacia la zona de Egipto, precisamente eso, que se vayan casi a la frontera con Egipto. Y esto empieza a preocupar demasiado. Primero porque el propio Egipto ha salido al frente en reiteradas ocasiones a decir que la línea roja, la que no se debería cruzar para que se mantengan las buenas relaciones entre Israel y el propio Egipto, es que no se le lancen a los refugiados, que no se genere una crisis migratoria sin precedente en Oriente Medio y que el principal damnificado sea precisamente Egipto. Sin embargo, aparentemente esto no ha servido para que la administración de Israel no les diga precisamente a los ciudadanos que están escapando del conflicto armado que se dirijan sobre todo muy cerca a la frontera con Egipto. Ahora, esto también tiene otro problema, porque, como hemos comentado, de un tiempo a esta parte muchos han empezado a señalar a Israel porque su estrategia, la forma en la que están trabajando, indicaría que se quieren quedar con toda esta zona, toda la zona palestina. Ya hemos visto que el propio Benjamín Netanyahu salió al frente a decir que por si acaso ellos iban a administrar por tiempo indefinido la franja de Gaza, algo que ni siquiera está de acuerdo Estados Unidos. Sin embargo, ahora, con esta nueva expulsión que se hace del pueblo, para algunos expertos no va a quedar simplemente lugar donde los palestinos puedan terminar asentándose, y los están expulsando básicamente de sus tierras hasta la frontera con Egipto. Para varios expertos, esto podría ser un antes y un después en las diferentes tensiones que se viven en esta parte del mundo, donde grupos armados, donde los chiitas, donde incluso un grupo fuerte de Israel y también, como hemos comentado, el Hezbollah han lanzado esta advertencia de que iban a empezar a atacar directamente a la administración de Benjamín Netanyahu si la situación así lo ameritaba. Pero es que ahora los están moviendo de una forma en la que muchos expertos consideran que lo que está buscando Israel es quedarse completamente con lo que era territorio palestino.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha podido llegar a la sesión informativa que tenía programada para encontrarse pues con los senadores estadounidenses en una manera virtual, en momentos en el que hay dudas acerca de la continuidad de la ayuda militar de Washington a Kiev. Ahora, el problema está en que previamente se había anunciado que él se iba a dirigir precisamente a los funcionarios norteamericanos para que se sepa cuál es la tensa situación que se está viviendo en Ucrania y por qué necesitan todavía el apoyo económico. Sin embargo, se terminó anunciando a través de, en este caso, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de que bueno, va a haber una ausencia por parte de Volodymyr Zelensky. Y la cereza del pastel es que, bueno, dijo que en realidad lo que ha pasado es que sucedió algo de último minuto. No se dio más información y no se hizo hincapié en este escenario. Uno que era básicamente la oportunidad de oro que tenía Ucrania para volver a intentar renovar pues la confianza, sobre todo de los funcionarios estadounidenses, con respecto a la ayuda económica. Un día antes, el mismo Chuck Schumer había anunciado que el presidente de Ucrania se iba a dirigir a los senadores estadounidenses en una sesión informativa clasificada a través de una videoconferencia. No estamos hablando de poca cosa. La intención de dicho encuentro era que Zelensky informara a los senadores sobre el estado del conflicto en Ucrania y la necesidad de otra ronda de ayudas. Iba a rendir cuentas básicamente, pero tuvo una situación de último minuto y esto ya empieza a preocupar. ¿Por qué el presidente ucraniano ha dejado plantados a los funcionarios de Estados Unidos, a los representantes del Senado, a los representantes de la Cámara Baja? Estamos hablando de, al fin y al cabo, los representantes del pueblo estadounidense. Esto llama la atención porque el día de hoy, básicamente, el Senado va a votar sobre casi los 106,000 millones de dólares que se están pensando en ayuda a Ucrania, Israel y los países del Indo-Pacífico para fines humanitarios, por ejemplo, en la Franja de Gaza también. Es decir, todo este paquete de ayuda tiene pues este cálculo para varios destinos en el cual está inmersa también Ucrania. Ahora, lo que llama la atención es que Zelensky sencillamente no haya aparecido, pero aparentemente la respuesta a esto llega en la nota siguiente. Y es que resulta que ha salido al frente un congresista de Estados Unidos a reconocer que su país, el gobierno norteamericano, ayudó a derrocar al gobierno de Ucrania del 2014. Así como lo están escuchando, el congresista republicano estadounidense Thomas Massie aseguró que su país ayudó a derrocar al gobierno de Ucrania en el 2014 para gestionar nuevas tensiones con Rusia, así como lo están escuchando. Esto lo ha dicho de manera literal Massie al periodista Tucker Carlson el día de hoy. Él ha dicho que las sanciones y la confrontación y estas resoluciones iban a tener consecuencias y las tuvieron. Terminó añadiendo el legislador, el cual ha dicho de manera literal, en el 2014 ayudamos a derrocar a su gobierno electo y estábamos haciendo ruido de sables contra Rusia. Una declaración que no ha sentado nada bien en el gobierno ruso, que no ha sentado nada bien en el gobierno ucraniano y tampoco en la población que atónita ha escuchado este tipo de declaración. Nadie, incluso Washington, admitiría esto mirando, por ejemplo, el historial de votación, aunque lo sepa. Terminó afirmando el propio funcionario estadounidense. El propio Massie es uno de los pocos congresistas que no solo está en contra de enviar más dinero a Ucrania, sino que se opone a financiar también a Israel. De igual manera, cree que Estados Unidos debería fortalecer y reparar primero su propia infraestructura antes de empezar a enviar dinero a otra parte, porque el dinero podría ser utilizado por ellos mismos. El congresista también ha desarrollado un pequeño chip electrónico que lleva en su chaqueta, mientras muestra una pequeña pantalla de datos en tiempo real sobre la deuda estadounidense, algo que también llama la atención. Ahora, recordemos, hace 10 años en Ucrania, un grupo de manifestantes proeuropeos se congregó en la Plaza Maidán en Kiev, protestando por la decisión del gobierno de ese entonces de suspender la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Las semanas posteriores de este estallido en la plaza se convirtió pues un epicentro de confrontación entre los manifestantes y los policías, en este caso con un saldo de numerosas víctimas por ambas partes. Este hecho recibió el nombre de el Euromaidán.
De hecho, finalmente, el 22 de febrero del 2014, el parlamento ucraniano terminó destituyendo al presidente Víktor Yanukovych, aprobando enmiendas a la constitución en la cual, por ejemplo, se hablaba de comicios anticipados que terminaron con la victoria de Petro Poroshenko. Lo curioso es que uno era prorruso y el otro pro-occidente. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.